Buenos días, es un gusto saludarlos en una semana más de estudio en método virtual, que es el sistema que la Universidad Rural ha implementado para hacer llegar el conocimiento a todos sus alumnos, a toda la República de Guatemala. Hoy estamos en el curso de Administración 1, su código es FG064, la semana 16, el tema es Reingeniería y Benchmarking. Bien, pasamos al objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante conozca los procesos de cambios modernos, las estrategias de mercado, con la finalidad de ser más competitivos en el mercado. ¿A qué nos referimos con esto? Recordémonos que desde la semana anterior, es decir, las semanas anteriores, hemos visto una temática o una serie de temas en las cuales se incide mucho dentro de la organización o la empresa para realizar procesos de cambio. Desde su unidad administrativa más pequeña, como lo vamos a ver el día de hoy, que es la reingeniería y el benchmarking, los cuales son procesos de cambio que abarcan toda la organización. Bien, ¿qué es reingeniería? Es un cambio radical. Yo cuando lo defino con mis propias palabras digo que la reingeniería es un cambio total. Nos olvidamos de todita, o sea, es como que estuviéramos haciendo una organización totalmente nueva, solo que con el mismo nombre, ¿verdad? La misma personalidad. La diferencia es que vamos a cambiar tanto procesos, herramientas, métodos de trabajo. Posiblemente, tal vez no en su totalidad, pero sí un gran porcentaje de personal, si el personal denota mucha resistencia al cambio. Si el personal no se adapta a las nuevas condiciones que quiere implementar la empresa, obligadamente la empresa pues tiene que prescindir del personal. Entonces, a eso nos referimos, como ustedes pueden ver en la definición, ¿bien? Y ese proceso tiene la característica que es impulsado por la alta gerencia. Hay otros procesos, la calidad total puede empezar de abajo hacia arriba, es decir, por unidades administrativas. Se puede empezar con el proceso de certificación de un proceso de la empresa o de la organización. Cambio en reingeniería no. En reingeniería las disposiciones salen de la alta gerencia porque ellos son los que quieren o tienen la idea plena de lo que quieren con su nueva organización. Al decir nueva, jóvenes, yo me refiero porque como el cambio, como dice acá, es radical. Pero les repito, la empresa sigue existiendo con su mismo nombre, con su misma denominación o razón social, lo único que una empresa altamente moderna. Bien, ¿por qué es importante la reingeniería? Primero, la transformación de los procesos. Si antes producíamos de la forma ABCD, ahora vamos a producir de la forma AD. Ejemplo, ese ejemplo nada más. También un cambio en las herramientas de gestión. Actualmente hay varias metodologías que han permitido modernizar el sistema de administración de recursos humanos, de nóminas de personal. Es decir, ya, por ejemplo, un proceso claro es la contabilidad. Antiguamente, cuando nos graduamos de auditores, trabajábamos en papel y manejábamos aquellas hojas de 16 columnas. Tal vez ustedes ya no las conozcan. ¿Por qué? Porque ahora ustedes desarrollan sus procesos en tablas Excel, ¿verdad? Ya sistematizadas en un medio informático que es computarizado. Entonces, a todo eso nos referimos en la reingeniería. Si las empresas tienen procesos viejos, implementan nuevas herramientas de trabajo. Un manejo adecuado de personal. ¿Vieron? Y ahorita me voy a meter ya a lo que es esta pandemia. Muchos de ustedes ya están sometidos a un proceso de teletrabajo. Esa tal vez en nuestro país va a ser una tendencia moderna y va a quedar ya implementada dentro de la cultura organizacional, posiblemente. Entonces ahí tenemos que ver cómo se le va a pagar, contratar y supervisar al personal. Tiene que implementar los mecanismos la organización. Y por último, es importante porque cuando nosotros nos sometemos a un proceso de ingeniería, en lo primero que pensamos es en la satisfacción del cliente. Siempre recuerden que toda organización, toda empresa, todo negocio tiene como objetivo principal satisfacer
las necesidades del cliente. Es decir, el cliente es su razón de ser. Tomen muy en cuenta eso, por favor. Bien, no todo es perfecto, no todo es perfecto. Y recuérdense que la administración es un proceso. Y dentro de esa administración nosotros hemos visto que cuenta con una herramienta que se llama la planificación, ¿verdad? Entonces, dentro de la planificación está la previsión. ¿Y esas dos para qué nos sirven? Para interpretar un futuro. Entonces, nosotros el año pasado planificamos, y vuelvo a retomar el tema de la pandemia, nosotros no esperábamos que al día de hoy las empresas hubieran tenido que despedir personal, suspender contratos. Eso no lo esperaban, mucho menos no esperaban dejar de percibir las ganancias o utilidades que les ha provocado esta crisis. No se esperaba, y no creo que hayan tenido un plan de contingencia para contrarrestar esta situación. Pero en condiciones normales sí se proyectan los cambios del mercado a futuro. Eso sí es posible determinar. Entonces, como les decía, derivado de eso, la reingeniería tiene sus desventajas y limitaciones. Como ventajas, ya vimos que la optimización de los procesos, las empresas se vuelven más eficientes, más eficaces, ¿verdad? Satisfacen de mejor manera la necesidad de los clientes y con productos de mejor calidad. Se disminuye el número de empleados. También esa es una ventaja económica propia de la empresa, no para el mercado laboral. Porque sí, cuando se da la tecnificación de los procesos se disminuye, pero no, como les decía en un inicio, se va a perder todo el personal, sino que normalmente el que quiera adaptarse al cambio o el que esté más técnicamente capacitado. Les permite a las empresas bajar los costos y mejorar sus gastos en inversión para ser más competitivos. Cuando las empresas logran un posicionamiento económico capaz de controlar y dominar el mercado, eso les permite imponer las condiciones del mercado. Y imponiendo esas condiciones de mercado, entonces ellos administran y controlan todas esas variables de cambio, como lo son la oferta, la demanda, el ingreso per cápita, ¿verdad? También tiene sus limitaciones. Siempre el hombre mismo, por su propia naturaleza, siempre se va a limitar al cambio. Entonces siempre hay una resistencia a los cambios drásticos por parte del personal. Como les digo, un proceso de reingeniería genera cambios exabruptos en el personal. ¿Eso qué significa? Que de la noche a la mañana el personal va a mostrar una inconformidad, porque, un ejemplo claro, ya no sucede ahora, pero hace mucho tiempo, cuando ya se empezó a implementar la computadora y los sistemas informáticos en las diferentes empresas, cuando todo lo llevábamos a papel y que después nos dijeran que iban a tecnificar los procesos, provocó un cambio radical en el cual muchos no se adaptaron y otros sí nos adaptamos a esos procesos de cambio y sobrevivimos al mercado. También el cambio drástico provoca que el personal sienta que la recarga de trabajo. Una computadora nos vino a facilitar el trabajo, pero como desconocíamos cómo funcionaba, eso nos provocó una recarga de trabajo. Sentíamos que se nos habían duplicado las funciones, pero cuando nos adaptamos al sistema nos volvimos más competentes. Bien, genera conflictos laborales y altera el clima organizacional. En definitiva, uno, por conservar su trabajo, muchas veces pierde importancia a su alrededor. Entonces los compañeros que posiblemente no se están adaptando al cambio, uno no se interesa por ellos, sino que uno lo que pretende es salir adelante uno, porque es su puesto de trabajo el que uno tiene que defender. Entonces todo eso le va a generar conflictos a la organización de carácter personal, y como ya se los dije con anterioridad, todo lo que afecta al clima organizacional tiene que ver con recurso humano. Bien, entonces de manera general eso es la reingeniería. Pasamos al benchmarking. El benchmarking es un proceso de evaluación de desempeño de forma comparada, a partir de la cual una empresa busca calificar sus prácticas empresariales para mejorar sus resultados. Bien, empezó. El benchmarking funciona como una herramienta de evaluación,
Veámoslo de esa manera. Que después de esa evaluación nosotros hagamos propuestas de mejora y de cambio, ya es el resultado de un buen trabajo de benchmarking. Pero muchas veces asociamos el benchmarking con la implementación de nuevos procesos y no es así. El benchmarking lo que nos ayuda es a evaluar nuestro funcionamiento, y porque el benchmarking se aplica a nivel interno y externo de la organización. Entonces tenemos la importancia, es importante por lo siguiente, porque permite actualizar los negocios. Al evaluar el mercado hace un análisis comparativo entre empresas y nos denota las debilidades que tenemos. Implementa un sistema de gestión a nivel empresarial, moderniza los procesos de control y sistematización de procesos y recursos humanos. Evalúa la competencia, es lo que les decía, siempre va a ser un análisis comparativo entre mi organización A, la organización B, la organización C y el mercado. Y de ahí va a sacar el provecho o lo bueno de cada una de ellas para mejorar. Permite optimizar los procesos internos y externos de la empresa. Eso nos hace ser más competitivos. También tiene ventajas y limitaciones, agrega eficiencia a los procesos, permite adoptar prácticas que funcionaron y funcionan en negocios con diferentes perfiles y amplía el conocimiento de los gestores acerca del funcionamiento de la propia organización. Como ustedes pueden ver, el benchmarking no es una imitación total, sino que se da un análisis comparado para implementar procesos de mejora que le han ayudado a otras empresas. Y eso no se va a considerar competencia desleal, porque va a imitar la parte buena, no todo el proceso. Si usted imita un proceso de otra empresa, puede caer en un estado de competencia desleal. Tiene sus limitaciones, no es tan fácil observar directamente a la competencia. Cada empresa tiene sus propios mecanismos de defensa y es muy difícil, pero el benchmarking le permite las herramientas para que usted pueda accesar a un estudio de mercado. Dependiendo del giro comercial de la empresa, se requiere ciertos niveles de inversión. Existe el riesgo que lo confundan con copias de otra organización y no genere el éxito esperado. A esto es lo que nosotros le llamamos valor agregado. Siempre le tenemos que agregar ese valor que permita lograr una mayor satisfacción en el cliente potencial. Identifica cómo se mueve el mercado y qué hace la competencia para destacar. Genera los resultados prácticos como el aumento de ventas, ingresos versus la reducción y costos y gastos. Dentro de sus deficiencias tenemos malas prácticas empresariales que puede poner en riesgo la propia identidad de la empresa, y su modelo interno tiene más limitaciones. Por eso, la empresa cuando implementa un sistema de benchmarking tiene que ser bien cauteloso, porque si va a tomar la parte de éxito de una empresa, tiene que ser una parte sustancial que le genere éxito, pero que no le haga perder su identidad. Si no, vamos a caer en un fracaso organizacional, porque los clientes ya no nos van a ver como a nosotros mismos, sino como a nuestra competencia. Bien, preguntas. Pregunta número 1. ¿Es la búsqueda de un estudio comparado para mejorar? ¿Es una herramienta de gestión? Implementa un sistema único de gestión empresarial. Las respuestas están dentro de la presentación y todo lo que yo les he explicado. Muchas gracias por su atención, les deseo éxitos, que tengan una semana de estudios exitosa, y con esto llegamos a la semana 16 y con ello finalizamos el curso. Fue un gusto saludarlos y nos miramos el próximo semestre. Bendiciones.